Mi breve intervención es para dar unos rasgos generales del presupuesto, pero bueno, tanto el ministro de Hacienda como Alejandro Gallego, que me acompaña en esta conferencia, porque una de las obras que estuve anunciando tuvo mucha repercusión, que tiene que ver con el tratamiento del recurso más importante para los mendocinos, que es el agua para el Gran Mendoza, para las tres operadoras, que es AISAM, el departamento de Luján y el departamento de Maipú. Vamos a seguir, como otros años, a través del presupuesto, que es la herramienta económica más importante que tenemos de la provincia para influir en la economía, ya que todas las variables macroeconómicas las maneja la nación, como es la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés, la política externa. Nosotros de Mendoza, con el presupuesto, lo que buscamos es proteger a los mendocinos y a las mendocinas de los avatares de esta economía nacional que no encuentra rumbo y que está pegando tan fuerte en la economía de todas las familias y también, obviamente, en la economía del Estado. No obstante esto, como nuestro objetivo y nuestra planificación tiene que ver con proteger a los mendocinos, vamos a seguir con la baja de impuestos plurianuales que venimos realizando desde hace años, y en este caso nos vamos a enfocar en las microempresas. Cuando digo microempresas me refiero a la ferretería, a la panadería, a los gimnasios, a las carnicerías, aquellos sectores que fueron los más impactados quizás por la pandemia y que peor la están pasando producto de la inflación. Vamos a llegar hasta un 50% de reducción en los ingresos brutos en estas microempresas, con lo cual es un esfuerzo que hacemos desde el Estado, porque son menos ingresos que vamos a tener, pero los compensamos con una buena administración y con mucha austeridad en las políticas públicas que llevamos. Respecto a los impuestos patrimoniales, como es inmobiliario y automotor, es importante que tomamos para el mismo la adecuación a la inflación, pero que estamos tomando la inflación del año pasado y que va a haber un topeo del 60%. Este topeo va a alcanzar al 93% de los impuestos inmobiliarios y al 70% del impuesto al automotor. En cuanto a obra pública, vamos a llegar al 14% de inversión del presupuesto en obra pública, obviamente que acá incluyo las obras de AISAN, las que tienen que ver con Mendoza Activa, las del IPB, las de la Vialidad y las que se llevan adelante por el Ministerio de Infraestructura, sin contar, obviamente, la obra del Baquiano y los fondos llamémoslo de Portezuelo del Viento, que no están incluidos en este porcentaje, con lo cual vamos a tener, recién hablábamos con Alejandro, en el 2007 se invirtió el 14% en obra pública cuando él era ministro de Hacienda, así que bueno, fallando quiere ser menos y estamos en un porcentaje histórico en inversión de obra pública, en el entendimiento que son obras que tienen que ver con el desarrollo de la provincia de Mendoza para hacerla más productiva. Nosotros hacemos obras que son necesarias, muchas de esas obras a veces no se ven, están enterradas, pero son obras que hacen al presente, pero también a las generaciones futuras, porque si no vamos a ser juzgados por no haber pensado lo que hay que pensar para que esta provincia en el futuro sea vivible. Otro tema que seguramente van a preguntar, pero que después Fayad va a abundar, tiene que ver con el financiamiento. Vamos a pedir financiamiento para 4 obras, para la obra de Montecomán, La Horqueta y la doble vía del Este, no obstante que estas obras ya están encaradas por la provincia y estamos pidiendo el endeudamiento porque desde Nación, desde el FIL, cuando la obra está en movimiento es mucho más fácil conseguir el financiamiento, entonces, porque tiene credibilidad la obra. A lo mejor ocurre que a muchas provincias le dan y ni siquiera todavía tienen el proyecto. Nosotros son obras que ya están en proceso licitatorio, o sea que realmente sería muy difícil negarse a ese tipo de endeudamiento. También vamos a incluir el metro tranvía, que es la obra la ampliación del metro tranvía. Queremos llegar con este boom turístico que tiene
Mendoza, que lo he podido apreciar en este viaje a Brasil. Queremos llegar con el Metrotranvía al aeropuerto como las grandes ciudades del mundo, así que vamos a pedir financiamiento para eso y obviamente para la obra que va a explicar Alejandro Gallego, que tiene que ver con el agua. Nuestro plan, lo que nosotros queremos hacer es que en 40 años se saque la misma agua que se está sacando del río en este momento, más allá del crecimiento de la población que va a haber dentro de 40 años. Obviamente, para esto hay que medir el consumo, hay que hacer obras de infraestructura, pero creo que es la obra estratégica pensada para este Gran Mendoza, porque, repito, se incluye no solo a ISAM, sino también las otras prestadoras, que es Luján y Maipú, pero que, bueno, Alejandro va a explicar bien en qué consiste esta obra. Estas son los grandes pantallazos desde el presupuesto que tiene que ver con nuestra visión de la provincia, con nuestro objetivo y, repito, como dije al principio, con cuidar a los mendocinos con esta herramienta económica que tenemos desde aquí en la provincia. Así que, bueno, le voy a dar la palabra a Fayad y después, bueno, vamos a contestar las preguntas que ustedes estimen. Escucharemos a continuación entonces al ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Víctor Fayad. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, el día viernes hizo ingreso formal de los 3 proyectos de ley, presupuesto avalúo impositiva. Hoy a la mañana fuimos a hacer una explicación en la legislatura sobre estos 3 proyectos que mantienen, luego de ya varios años de gestión de la administración actual y de la administración anterior, 3 ejes muy claros. El primero de ellos es el fomento de la inversión pública y privada como motores del crecimiento económico. El segundo es el equilibrio fiscal y la reducción de la carga impositiva. Y el tercero es la administración sostenible de la deuda pública. Destaco un poco las palabras del gobernador en materia de cómo estamos planteando la baja de impuestos. Esta baja, y lo decimos siempre, no se podría haber hecho si uno no antes adecúa los niveles de gasto público y administra de manera eficiente los recursos del Estado. Es decir, no hay baja de impuestos sostenible ni creíble si uno, por otro lado, no es eficiente en el gasto. Y creo que de a poco, y por ya la recurrencia en esta política de reducción de impuestos y en esta política de equilibrio fiscal, se está transformando de a poco en una cuestión de Estado mantener este equilibrio fiscal y este sendero de disminución de impuestos. En esa línea, este ya es el 6º presupuesto consecutivo que se presenta superávit corriente, que significa que luego de pagar los gastos de funcionamiento del Estado, ese excedente nos permite ejecutar el plan de obra pública en conjunto con lo que se puede obtener de financiamiento. Un poco más de detalles respecto de lo que es la política de reducción de impuestos, que básicamente se concentra en las microempresas, para el caso de los ingresos brutos, y que insiste con la protección a los contribuyentes de impuestos patrimoniales, en el caso del impuesto automotor y el impuesto inmobiliario. Como bien decía el gobernador, uno de los ejes más importantes de la rebaja de ingresos brutos para el año que viene es aquella que impacta de manera directa en las microempresas, que a los efectos normativos hemos considerado microempresas aquellas que facturan menos de 35 millones al año. Estos son más de 26.000 contribuyentes locales y son cerca del 77% de los contribuyentes locales. Por supuesto, hemos tratado de alcanzar a todas las actividades. El gobernador dio algunos ejemplos específicos, pero básicamente todo lo que es comercio, mayorista y minorista, industria manufacturera, servicios técnicos y profesionales, transporte, restaurantes, hoteles, alquileres, todos aquellos que se encuentren en estas actividades y cuya facturación de este año sea inferior a 35 millones de pesos, tendrán una disminución de alícuotas de entre un 20 y un 50%. Por supuesto, es importante aclarar que en la estructura impositiva de las empresas
Los ingresos brutos no son ni por asomo el impuesto más importante que pagan, sobre todo las pymes. El grueso de los impuestos son impuestos que recauda la Administración Federal, es decir, el Gobierno Nacional, como puede ser IVA, ganancias, impuesto al cheque, contribuciones patronales, con lo cual esta baja es un esfuerzo grande por parte de la provincia que esperamos que se sienta en el bolsillo no solo de los contribuyentes, sino también de los consumidores de estas pequeñas empresas. El segundo eje de la rebaja impositiva, que es vertical, es decir, es por actividad. Recién veíamos una cuestión horizontal que es por tamaño de la empresa y para todas las actividades. En el caso de este segundo eje, se trata de enfocar la rebaja de impuestos en actividades intermedias. La lógica de esto es tratar de reducir el efecto distorsivo, el efecto cascada que tienen los impuestos a los ingresos brutos. Por eso parte de la política tributaria también es mantener la tasa cero para los sectores primarios, la agricultura, y tratar de disminuir las alícuotas para las actividades intermedias para evitar que en las sucesivas etapas de las cadenas de valor se traslade este impuesto. Entonces, para el caso de la disminución de alícuotas de ingresos brutos para actividades intermedias, lo que se suma a la reducción de alícuotas para las microempresas de todos los rubros, son casi 74, 75 actividades alcanzadas, concentradas en lo que es industria y construcción, y son aproximadamente 3.500 contribuyentes los que van a tener esta baja. Por supuesto, y recién discutíamos en la legislatura, cuánto es efectivamente la alícuota efectiva, la presión fiscal del gobierno provincial sobre el sector privado, y la realidad es que viene en franca disminución desde niveles de 3,8% en 2017 a 3,2% en 2021. Falta mucho, esto estaba en niveles de 2,20% en 2007 y tuvo un incremento considerable entre el año 2011 y 2015, casi que aumentó 50% la presión impositiva, y es lo que estamos tratando de reducir año a año con los distintos paquetes de leyes de avalúo impositiva que enviamos a la legislatura. Repito, aquellos sectores que mantienen su tasa cero, todo lo que es software, investigación y desarrollo, reciclaje, educación y el agropecuario, que ya hace un tiempo que se mantienen estos niveles. Por supuesto, todas estas rebajas también vienen de la mano con algo que también falta mucho trabajo, pero es importante aclarar que estamos empezando a hacerlo, que es en materia de simplificación. Esta ley impositiva va a tener una exposición mucho más clara, mucho más entendible para aquellos contribuyentes, de tal forma de que tengan bien especificado cuál es la alícuota que le corresponde a cada actividad y a cada tamaño de empresa. Eso en relación al impuesto sobre los ingresos brutos. Respecto de los impuestos patrimoniales, en general están aplicados sobre las familias y en menor medida sobre las empresas que tienen propiedad de autos y de inmuebles. Ahí respondiendo a un pedido expreso del gobernador de tratar de proteger a aquellos contribuyentes, sobre todo aquellos de menores ingresos, para paliar la situación en la que está el país actualmente. Vamos a trabajar con un esquema de topeos, es decir, con un límite a los incrementos de impuestos que va a estar en la gran mayoría de los casos muy por debajo de la inflación, si uno toma la inflación de este año. Como ustedes saben, impuestos patrimoniales, una parte tiene dos componentes, una alícuota y una base imponible. En el caso del impuesto automotor, la base imponible la determina la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor, es la que actualiza los precios y sobre la que nosotros aplicamos una alícuota del 3%. Por supuesto, hay muchos vehículos que han aumentado muchísimo de precio, o sea, por falta de oferta o porque sus componentes han aumentado mucho más que la inflación, y por esto es que el gobernador nos pidió que pusiéramos topes. Estos topes, para el caso del impuesto automotor, van a ser para más del 70% de los contribuyentes topeados al 60%. ¿Qué significa esto? Que la gran mayoría de los contribuyentes del impuesto automotor, el boleto del automotor del año que viene, como máximo, puede ser 60% superior al de este año. Imagínense que a la fecha
venimos con una inflación acumulada del 79%, con lo cual esto es algo de alivio fiscal para aquellas familias o para aquellas empresas que tengan que hacer frente al impuesto automotor. Es importante que estas medidas vienen de la mano con muchas que hemos hecho para tratar de reducir o mitigar los efectos de la mora. Nosotros, mientras más contribuyentes paguen, nosotros vamos a poder ser todavía más flexibles para aquellos que cumplen con sus obligaciones, ¿no es cierto? Este impuesto también es muy importante para los municipios porque es el 70% de lo que se recauda se coparticipa entre los municipios y es la fuente de financiamiento que tienen los municipios para todo lo que es el mantenimiento de la infraestructura vial, que es por la que circulan todos los vehículos, ¿no? Para el caso del inmobiliario, el esquema es similar, pero es mucho más abarcativo. Más del 93% de los contribuyentes van a tener el tope del 60%. Esto significa que en la gran mayoría de los casos, por no decir casi todos, los contribuyentes de impuesto inmobiliario el año que viene van a tener topeados sus boletos a un 60%, número que, insisto, está muy por debajo de la inflación proyectada para este año. Respecto al presupuesto, a grandes rasgos, el presupuesto tiene una pauta de ingresos totales de 770.000 millones de pesos. Eso es aproximadamente un 60% de incremento sobre lo que proyectamos al cierre de este año y es un aumento de esa magnitud por la pauta macrofiscal fijada por el Gobierno Nacional en relación a la inflación, que de alguna manera por normativa nos obliga a nosotros a tomar esos parámetros. Pero la lógica del presupuesto es la misma que la lógica que han tenido, como les decía, los últimos 6 presupuestos, y es producto del superávit corriente, financiar la obra pública y en el presupuesto del año que viene en particular, hacer frente a lo que es el pago de amortización de la deuda. Respecto de este último punto de la deuda, este año no vamos a tener un pedido de rollover, vamos a hacer la administración de pasivos tal como nos autoriza y nos permite la Ley de Administración Financiera. Esto es con mejoras, es decir, la Ley de Administración Financiera nos permite refinanciar siempre que mejoremos las condiciones financieras. Esto es mejorar los plazos, es decir, estirar los plazos, disminuir las tasas de interés o cambiar de moneda. Nosotros el año que viene tenemos algunos vencimientos de deuda en dólares que pretendemos refinanciar con endeudamiento en pesos. Por ahí dos novedades o dos cambios o dos aspectos relevantes de esta ley de presupuesto es la magnitud del plan de inversión pública que describía recién el gobernador. Yo no quiero competir con el licenciado Gallego, pero sí, por supuesto, aspiramos al año que viene a una aceleración en la ejecución del plan de obra pública, sobre todo y más que nada para recuperar el terreno perdido durante el año 2020 y 2021, que por conocidas razones estuvo por debajo de lo que habíamos previsto. Eso es todo, quedamos abiertos a preguntas. No sé si antes Alejandro va a definir. Lo escucharemos a continuación al presidente de AISAM, Alejandro Gallego. Bueno, la obra que estamos planteando tiene como objetivo, como dijo el gobernador, mantener el consumo del Gran Mendoza en 7,3 litros por segundo, que es lo que actualmente le sacamos al río Mendoza, mantenerlo en el largo plazo. Digamos que dentro de 40 años sigamos sacándolo al río Mendoza, 7,3 litros por segundo. Este es el gran objetivo que se plantea este proyecto. Y básicamente este objetivo lo cumplimos. Por un lado, midiendo más, se plantea una inversión casi de 60 millones de dólares en medición, hablamos de micro y macro medición, sería aproximadamente más de 150.000 medidores. Por otro lado, mantener y aumentar la reparación de la red de agua y básicamente el proyecto por el lado de la oferta, lo que se propone es mejorar el servicio
poniendo una planta en Álvarez Condarco y 120 kilómetros de red troncal de agua. Esto nos permitiría mejorar el servicio en el Gran Mendoza, poder desafectar pozos. Hoy el Gran Mendoza tiene 40 pozos, casi lo que produce esta planta que estamos proyectando es lo que estamos sacando de los pozos del Gran Mendoza, pero estos pozos no nos permiten administrar bien el sistema. Así que básicamente el proyecto, repito, tiene como objetivo mantener lo que le vamos a sacar al río Mendoza y por otro lado mejorar el servicio en el Gran Mendoza. Un punto emblemático en mejora del servicio es que con este proyecto funcionando nosotros podríamos prestar el servicio en el oeste del Gran Mendoza. También podríamos mejorar en la zona norte de Las Heras, en el oeste de Godoy Cruz, en donde tenemos muchos problemas durante el verano, y creemos que podemos también, por el lugar en donde estamos tomando el agua, los eventos de limpieza del dique Potrerillo o los eventos de mucha lluvia en el Piedemonte no implicarían cortes de agua en el Gran Mendoza. Quiero remarcar que este proyecto está en un contexto de inversión histórica de la empresa en agua y saneamiento. Básicamente hoy tenemos proyectos funcionando en ejecución o en licitación por 150 millones de dólares, financiado o por el presupuesto provincial o por el convenio que firmó el gobernador con el ENOSA, con presupuesto nacional. Así que realmente para la empresa es un salto en calidad muy grande y también lo sería para estos dos prestadores que también están en el Gran Mendoza, que son el municipio de Maipú y el municipio de Luján. A partir de este momento entonces abrimos a preguntas. Les pedimos por favor a cada uno de los periodistas que a su tiempo se presenten y efectúen la pregunta correspondiente. Muchas gracias. Comenzamos. Aprovecho mientras los periodistas preparan sus preguntas a detallar un poquito más respecto del financiamiento para proyectos específicos que vamos a incorporar en el pedido de presupuesto del año que viene, tomando el pie del presidente Aizam. El proyecto más importante para el cual estamos pidiendo financiamiento, que está con un anexo detallado de todas las obras, es el proyecto que acaba de mencionar Alejandro. Ese proyecto o ese pedido de financiamiento en realidad lo que viene a hacer es ampliar una autorización de financiamiento del año, si mal no recuerdo, 2013-2014, en el cual la ley 8270 autorizaba al Poder Ejecutivo a tomar financiamiento por 160 millones de dólares. Esa norma ha venido ejecutando ese financiamiento con algunas de las herramientas que mencionaba Alejandro recién, con el ENOSA, algunas financiadas también con el Gobierno Nacional y algunas financiadas con las operaciones de financiamiento que ha hecho la provincia. El tema es que esa norma tiene hoy el saldo que le queda de financiamiento autorizado es muy inferior a la necesidad de financiamiento para las obras que mencionaba Alejandro recién. Hoy tenemos un saldo de unos 30 millones de dólares y vamos a necesitar cerca de 200, con lo cual el presupuesto lo que pide es ampliar el tamaño o recomponer el monto para financiar estos proyectos, estirar el plazo de ejecución. Esta norma originalmente vencía en el 2021, después se estiró hasta el 2024 y por el plazo que tienen estas obras nosotros pretendemos estirarlo aún más y detallar el objeto o redefinir el objeto en función de las nuevas prioridades. Es decir, ese es uno de los 4 proyectos para los cuales vamos a pedir financiamiento específico. Los otros 2 son el acueducto Montecomán-La Horqueta,
y la doble vía Junín-Rivadavia, ambos con algún grado de avance en el Fondo Federal de Infraestructura Regional. Y por último, lo que mencionaba el gobernador al principio de la charla, el cuarto proyecto que va a ir con solicitud de financiamiento es el de la extensión de la red del Metro Tranvía. Hola, buenas tardes. Fernanda Verdeslago para Diario Los Andes. Gobernador, preguntarle qué novedades nos puede comentar del trabajo que están haciendo con la empresa israelí con respecto al plan de agua. Bueno, estamos en pleno trabajo con la empresa, ya se firmó el convenio, es un convenio entre la provincia de San Juan, el CFI, que es el que financia, y la provincia de Mendoza, así que esto se está llevando a través del Departamento General de Irrigación y del Ministerio de Infraestructura. En este momento estamos en la etapa de transferir toda la información que tenemos nosotros, que hay mucha en Mendoza y de muchísima calidad, durante tantos años, y hemos comenzado a trabajar. Nosotros, ese convenio, esa idea está dentro de lo que decía en la introducción y que tiene que ver también con esta obra, que estamos pensando en las generaciones futuras, en un tema que es fundamental, que es el agua para nosotros, no solamente porque somos habitantes del desierto, sino porque todo el cambio climático que se está sufriendo a nivel global afecta el agua, y cada vez se necesita más agua porque hay que alimentar a mayor cantidad de seres humanos. En el mundo cada vez hay más personas que ascienden socialmente, hay más clases medias que se alimentan más y se requiere de más agua. O sea, que es un tema central, es un debate que lo damos dentro de un plan que tenemos para la provincia de Mendoza. Y qué mejor que hacerlo con aquellos que han logrado solucionar ese problema, y no solamente solucionar su problema, sino que también le venden a países limítrofes de ellos agua. Así que bueno, nosotros tenemos mucha esperanza con esto, pero también quiero destacar en esto el enorme aporte que hacen los técnicos mendocinos del Departamento General de Irrigación, de la Universidad, del CONICET, que hay muchísimo conocimiento, con lo cual los tiempos se van a cortar mucho en ese sentido. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes. Dos preguntas, una para el ministro Fayad, otra para el gobernador. Para el ministro, usted dijo que va a acelerar la ejecución de obra pública para el año entrante. La oposición ha denunciado que en este año, no en 2020 y 2021, sino que en este año se ha subejecutado el 66% del presupuesto en obra pública. Bueno, si podría detallar los números que tienen ustedes, si coinciden con los de la oposición. Y al gobernador, respecto a su misión en Brasil, hubo avances en charlas con potenciales inversores para Potasio Río Colorado. Estos anuncios coinciden un poco con su misión a Canadá, donde también se avanzó en ese sentido. La consulta es cómo han avanzado las charlas con los potenciales inversores canadienses y si se podrían complementar con estas inversiones que llegarían de Brasil. Bueno, respecto de la obra pública, los números no mienten y están publicados. El tema es que a este año todavía le faltan, en términos de información publicada, 4 meses y 3 meses en términos de transcurso del año, ¿no? Uno no puede decir que se subejecutan partidas en un año cuando el año todavía no termina. Con lo cual nosotros lo que proyectamos es que producto de las recientes licitaciones y de la aceleración del ritmo de obra pública, este año la partida de trabajos públicos va a ejecutarse casi en su totalidad. Muy claro, todavía no termina el año. Te agradezco la pregunta. Bueno, tanto en Brasil como en Canadá hay mucho interés en el potasio, casualmente por lo que decía recién, haciendo referencia al agua y a los alimentos. Sabemos que el potasio es algo que necesita la tierra junto con el magnesio y el fósforo para producir mucho más. Hay suelos en el mundo que sin este mineral no funcionan, y hay 2 casos emblemáticos, que es Brasil y China, que son los grandes compradores de potasio. Nosotros estamos llevando un proceso adelante a través de un banco, la Unión de Bancos Suizos, para darle transparencia absoluta a aquella empresa que no solamente son canadienses y brasileras, sino que hay empresas rusas, americanas, que están interesadas.
Lo que nosotros estamos ofreciendo es ser socios de quien quiera venir a realizar el emprendimiento con nosotros en la magnitud que cada uno ofrezca. Casualmente para eso está el Banco Suizo, que es el que da los datos, el que va a hacer la selección en definitiva. Y hay muchísimo, pero muchísimo interés. En este momento hay cerca de 10 empresas a nivel global interesadas que estamos llevando este proceso. En este momento estamos aportándole toda la información para ingresar en la segunda etapa, que aquellos que ya estén interesados en participar, todo esto se hace bajo absoluta confidencialidad, ya a través de garantía ingresen en otra etapa y puedan venir acá a constatar ya en territorio, en la mina, la condición de todo lo que nosotros le estamos diciendo en este momento para constatarlo. Nosotros queremos llegar a la vendimia, siempre la vendimia, nosotros los mendocinos tomamos la vendimia como un hito en el año, tratar de llegar a tener ese socio y empezar a generar esta mina que es la segunda reserva de potasio a nivel global, para que nos demos cuenta la gran oportunidad e importancia que tiene e interés que hay, como nos demostraron en Canadá y en el reciente viaje a Brasil. Penúltima pregunta, por favor. Señor Gobernador, para Radio Aurora Argentina, bueno, le quería consultar específicamente con este plan que están presentando de una obra alternativa en Álvarez Condar, ¿cómo va a incluir o a convocar a las otras proveedores de agua potable que está en Luján y en Maipú? ¿De qué manera van a estar integradas con esta obra? Bueno, en principio, desde el punto de vista técnico ya te lo va a contestar Alejandro, pero yo he convocado a los intendentes del Gran Mendoza para este miércoles, una reunión acá. Ya se han reunido los equipos técnicos de los municipios, incluido Luján y Maipú, con Alejandro Gallego, pero bueno, desde el punto de vista técnico, esto es una sola ciudad, te lo diría para que entendamos el concepto. La gente, el agua, no entiende de límites que son ideales, están en una idea, pero no son físicos. Así que nosotros tenemos que hacer un abordaje global de esta problemática para el Gran Mendoza, que es una problemática muy seria, porque cada uno de ustedes seguramente, y todos los que están escuchando, verán que ya cada vez hay menos presión de agua porque se consume más. Así que nosotros abordamos este tema global para todo el Gran Mendoza. Básicamente los medidores lo pondríamos tanto la empresa ISAM como los prestadores de Luján y de Maipú. Ya está conversado que estarían de acuerdo. Y en términos de obra, Maipú lo que pide es la ampliación de su planta para mejorar el servicio, y Luján pide, como su servicio está apoyado en pozos, bueno, en la medida que los pozos se vayan secando, tener más provisión, ya veremos, a través de alguna ampliación de planta o de esta planta nueva dándole agua. Es algo que todavía no hemos cerrado, tampoco hemos cerrado exactamente el lugar donde va a estar la planta, es en la zona de Álvarez Condarco, pero todavía no está cerrado exactamente el lugar. Última pregunta. Gobernador, Pablo Gamba para Radio Niwil. Bueno, preguntarle concretamente, hay segunda vuelta en las elecciones de Brasil. ¿Cuál cree que es el resultado que le conviene a Mendoza? Y segunda pregunta respecto a la RTO, si se va a seguir concientizando a los conductores, si se va a extender esta etapa o se van a realizar mayores controles a partir de octubre ahora. Respecto a la primera pregunta, a nosotros nos va a convenir aquello que hagamos bien nosotros. Básicamente gobierne quien gobierne en Brasil, porque nuestra relación con ese gigante, por llamarlo de alguna manera, y la gran oportunidad que tenemos a partir de la conectividad y todas estas acciones que estamos llevando adelante depende mucho de nosotros. Depende hasta, diría, cómo atendemos a los brasileros cuando vienen, en los restaurantes, en las infraestructuras que tengan para el turismo, el trabajo que hagan nuestros empresarios. Eso creo que es independiente de quién gobierne el país. Respecto a la RTO, nosotros estamos en la etapa de la policía está parando, está deteniendo, está exigiéndola, y bueno, ya comenzaremos con la etapa de las multas para aquellos que no la tienen. Todos tienen que saber que ya cuando llegan las vacaciones y se salgan de la provincia, en otros lugares lo van a multar si no la tienen. Y nosotros ya vamos a comenzar, ya estamos finalizando esta etapa
de que la gente tome conciencia de que tiene que tener su auto en condiciones para su seguridad propia y la de los terceros, y pronto comenzará ya la etapa sancionatoria. Muchas gracias a todos. De esta manera damos por finalizada esta conferencia. A todos los que nos acompañaron en el cuarto piso de Casa de Gobierno y a quienes nos siguieron a través del sistema streaming, el agradecimiento y les deseamos un excelente día. Muchas gracias.